Bueno, vamos a iniciar, chicos. Gracias. Sí, gracias. Soy. Pues en este caso, pues vamos a iniciar con los conceptos de las derivadas parciales. Tú lo ves derivadas parciales, pero estábamos trabajando con diferentes variables para poder ir comprendiendo y asimilando la concepción de poder trabajar con ella. Entonces, las notaciones que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, para f de x, y, ya sabemos que representamos el z, pero para poder hacer la derivada con respecto de x de esta expresión, nosotros vamos a utilizar esta delta, miren, esta delta para señalar que es una derivada parcial. Entonces, otras notaciones que pueden ir representándonos lo mismo es de esto, miren, x, y, o también podría ser, sí, también la derivada parcial de z, partido la derivada con respecto de x, también f sub 1, derivada 1 de f, y derivada x de f. O sea, todos estos representan exactamente la misma expresión. Ahora, en el caso de y, como estamos hablando ahorita de dos variables, pues trabajaríamos con las mismas expresiones, solamente que vamos cambiando a x por y. Pero sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, para poder determinar la derivada de la función, vamos a tener que ver a x como la única variable y lo demás lo consideraríamos como una constante. Eso es importante señalarlo. Por ejemplo, en el caso de acá, de f de x, y, que es igual a x al cubo más x al cuadrado y al cubo menos 2y al cubo, me dice determine f de x 2,1 y f de y de 2,1. Bueno, entonces primero vamos a hacer la derivada parcial con respecto de x. ¿Eso qué significa? Bueno, por ejemplo, ¿cuál sería la derivada en esta expresión? 3x al cuadrado. Pero miremos acá tenemos una multiplicación con y. Recuérdense que la y ahora va a tomarse como una constante. Entonces, ¿cuál sería la derivada? ¿Cómo? Ajá. 2 por x, y al cubo. Ahora, aquí, estas dos serían constantes, ¿verdad? ¿Y cuál es la derivada de una constante? 0. Entonces, ahí ya tenemos la derivada con respecto de x. Ahora lo que nos pide es que sustituyamos valores. En lugar de x vamos a colocar 2 y en lugar de y vamos a colocar 1. A ver, ¿cuánto es 2 por 2? Por 3. 12. 1 al cubo es 1 y 2 por 2 es 4. Esto nos quedaría 16. Ahora miremos la derivada respecto de y. Eso significa ¿qué cosa? Que ahora y es la variable y todo lo demás es constante. La derivada de x al cubo es 0 porque es constante, ¿verdad? Ahora la derivada de x al cuadrado y al cubo, 3 x al cuadrado y al cuadrado
¿Y la derivada de este? Menos 6 y al cuadrado. Pero aquí lo que nos están pidiendo también es 2 y 1. Entonces aquí sería 2 al cuadrado, 1 al cuadrado, menos 6 por 1 al cuadrado. Entonces aquí nos queda 2 por 2, es 4, por 3 es 12. Y acá es 6 y nos queda este resultado. Creo que ustedes piensen cómo harían la siguiente, que ya tiene una expresión trigonométrica. Vamos a ver, pues, la derivada del primero respecto de x, ¿cómo nos quedaría? Menos 2x, nada más, ¿verdad? Y la derivada de y, respecto de y, perdón, menos 4y. Sustituimos 1,1, nos queda 2, menos 2, y aquí nos quedaría perdón, eso es más 1, ¿verdad? Es menos 4. Muy bien, entonces, como les dije, quiero ver cómo piensan ustedes en este otro ejemplo. Quiero que ustedes intenten hacerla. Yo la voy a resolver, pero quiero que ustedes intenten hacerla para ver cómo vamos. Acá no hay no hay para evaluar, sino dejarlo representado. ¿Cuál sería la derivada de la primera con respecto de x? Coseno de x partido 1 más y. Y aquí hace falta encontrar pues, la derivada respecto de x, pero de lo que está aquí, miren. Ahora miremos, pues. Vamos a trabajar esto ahorita, no, vamos a trabajarlo aquí abajo, por eso lo voy a trabajar con color rojo. A ver, ¿cuál sería la derivada del primero? Por el segundo sin derivar, menos la derivada del segundo por el primero sin derivar, dividido el segundo elevado al cuadrado, que esta es una derivada del cociente, ¿verdad? Entonces aquí nos va a quedar 1 más y partido 1 más y al cuadrado. Aquí podemos eliminar esto con el cuadrado, nos va a quedar 1 partido 1 más y. Eso significa que nuestro resultado va a ser 1 partido 1 más y multiplicado por el coseno de x 1 más y. ¿Estamos? Muy bien, vamos con la segunda, pues aquí ya les di la idea de la primera. Vamos a ver, entonces voy a copiar nuevamente la expresión, solo que vamos a señalar que vamos a derivar respecto de y. Entonces la derivada respecto de y hace lo siguiente. Ya sabemos que lo primero nos va a quedar coseno de x partido 1 más y. Pero aquí tenemos que hacer la derivada respecto de y de esta expresión. Que ya sabemos que este es un cociente, ¿verdad? Entonces la derivada del primero, ¿cuánto nos queda? 0 por el segundo sin derivar. Menos la derivada del segundo, que es 1. 1 por el primero sin derivar. Dividido 1 más y al cuadrado. Aquí esto pues 0 multiplicado por cualquier número es 0. Y nos va a quedar menos x partido 1 más y al cuadrado. Entonces este menos 1 lo podemos representar antes de la expresión. Podemos colocarlo inclusive así. Coseno de x partido 1 más y. Aquí está elevado. Perdón, que aquí puse sin el paréntesis, no tomó el paréntesis. Ahí está. Miren, pues, lo hice al revés acá. Aquí es el paréntesis.
1 más y al cuadrado, y acá x 1 más y. Ahí estamos. Muy bien, ahora vamos a pasar a hacer tres variables y vamos a encontrar las derivadas parciales de las tres variables. Por ejemplo, si tuviéramos x al cubo más y al cubo más z al cubo más 6xyz. Pero aquí vamos a poner una situación, vamos a ir cambiando esto porque vamos a hacer una derivada implícita. Que vamos a encontrar, entonces, vamos a encontrar la derivada de z respecto de x, la derivada de z respecto de y. Bueno, entonces, como les digo, vamos a hacer la derivada implícita, que es lo que nos están pidiendo en este caso. Muy bien, primero vamos a hacer la primera expresión. ¿Cómo sería la derivada de z respecto de x? Aquí tendríamos 3x al cuadrado. El segundo, 0. Entonces aquí, ¿cómo nos quedaría acá? No, porque recuerden que aquí estamos sumando z respecto a x. Esa sí se deriva. Pero aquí colocamos la derivada de z respecto de x. ¿Ya? Más, ¿y acá? Bueno, aquí tenemos que hacer el producto. Podríamos tomar, por ejemplo, esto como primero y esto como segundo. Podríamos hacerlo. A ver, la derivada del primero. 6y por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo, 1, por el primero sin derivar, pero aquí agregamos de z de y, porque aquí estamos tomando esta expresión. Ahora, la derivada de 1, ¿cuánto es? 0. Bueno, entonces, como es una derivada implícita, vamos a dejar a las que tienen la derivada parcial de z respecto de x juntas. Nos va a quedar 3z al cuadrado, la derivada parcial de z respecto de x, más 6xy, la derivada parcial de z respecto de y. Y restamos en ambos lados el 3x al cuadrado, el menos 6yz. Si quieren termino y después les doy chance de copiar, ¿les parece? Bueno, aquí tenemos un factor común. El factor común lo vamos a tomar como la derivada parcial de z respecto de x, que nos va a quedar 3z al cuadrado más 6xy. Podríamos sacar un factor común. ¿Cuál sería el factor común acá? Menos 3, que nos quedaría x al cuadrado más 6 más 2 más 2yz. Aquí esto lo podemos dividir en ambos lados también y sacamos factor común de una vez de esto. X al cuadrado más 2yz. Saquemos factor común de una vez de esto, va a ser 3z al cuadrado más 2xy. ¿Qué podemos cancelar? Los 3. O sea que la derivada respecto de z va a ser menos x al cuadrado más 2yz partido z al cuadrado más 2xy. Bueno, voy a dejar para que copiemos esto porque todavía no el video, comentar de que aquí se había hecho una corrección porque
aquí había puesto la derivada de z respecto de y, pero es de x. Entonces, por eso saqué el factor común de x. Por la misma situación. Tal vez por tener aquí a la par el dz de y, que es el que nos corresponde hacer ahorita, fue la confusión. Muy bien, vamos a tomar ahora esto. Esto lo voy a hacer en otra página para que tal vez nos quede todo junto de una vez. Vamos a ver si lo logramos. Vamos a hacerlo acá. Yo espero que sí nos quede espacio. Bueno, entonces vamos a hacer la segunda, la derivada de z respecto de y. ¿Cómo nos quedaría el primero? 0, ¿verdad? La segunda, 3y al cuadrado. La tercera, pero aquí es la derivada de z respecto de y. Ahora, aquí podemos modificar el grupo, aquí realmente podemos modificar el grupo a nuestra conveniencia. Por ejemplo, ¿qué nos conviene más que esté aquí separado? Bueno, podríamos dejar z también junto también, ¿verdad? Y viéndolo, ya que z está separado. ¿Cuál sería la derivada de primero? Recuerden que aquí ahora x es una 6x por el segundo sin derivar. Más la derivada del segundo, 1 por el primero sin derivar. Y aquí ya colocamos que esto es derivado con respecto de y esto nos da 0. Entonces podemos dejar 3z al cuadrado, la derivada de z respecto de y, más 6xy, la derivada de z respecto de y. Esto va a ser igual a menos 3y al cuadrado menos 6xz. Nuevamente podemos ver factor común acá, que nos va a quedar la derivada parcial de z respecto de y, quedándonos, saquemos factor común de una vez, que nos va a quedar 3 z al cuadrado más 2xy. Y acá también tenemos un factor común que sería menos 3, que sería y al cuadrado menos más 2xz. Dividimos en ambos lados la expresión. Va a quedar 3y al cuadrado más 2xz. Y acá 3z al cuadrado más 2xy. Podemos cancelar de una vez los valores de 3, quedándonos el resultado menos y al cuadrado más 2xz partido z al cuadrado más 2xy. Perdón, así, ahí estamos. Bueno, copien pues, chicos. Vamos a trabajar ahora en derivadas de orden superior. Entonces, en estas derivadas de orden superior, nosotros tenemos que ir comprendiendo algunas situaciones. Por ejemplo, si a mí me dijeran la derivada de la derivada, que esa sería la expresión que nosotros podemos colocar, que esto también se representa de esta manera, cuando tenemos 2x, ¿verdad? O también se puede representar como 1, 1, que en este caso se va colocando 1 a x, 2 a y, 3 a z, para seguir señalando las diferentes dimensiones, ¿verdad? Entonces, otra notación que podemos ir utilizando acá sería la derivada de x, de parcial de esta expresión, de la derivada de la función de x. Esto nos quedaría, si nosotros multiplicamos estas expresiones, nos quedaría la segunda derivada de la función respecto de x, que sería otra forma de representarlo, o la última forma de representarlo. Recuérdense que z, cuando es una función de dos variables, se representa a z es igual a f de xy, que eso lo habíamos señalado aquí, miren. Z, cuando tenemos dos variables, es igual a esto. Entonces, esto también se representaría de esta manera, cuando hablamos de dos derivadas. Ahora, si a mí me dijeran, por ejemplo, la derivada respecto de x, le hago una derivada de y,
Y aquí ya vamos entrando un poquito porque ya dentro de unas 3 semanas más vamos a entrar en integrales dobles, triples. Entonces aquí ya se va a ir tomando este concepto, ¿verdad? Entonces aquí nos va a quedar la segunda derivada, solo que aquí ya se colocaría 1 y después 2. O sea, primero x y después y, que estaríamos colocándolo. Y para la expresión aquí utilizamos la derivada de y multiplicada por la derivada de la función respecto de x, que si multiplicamos nos quedaría la segunda derivada de la función, pero aquí miren cómo vamos a colocar esto. La derivada parcial de y la derivada de x, que se colocaría. O sea, todas estas expresiones son sinónimos. ¿De qué otra manera lo podríamos representar? De z, y acá y x. Esa sería la representación que nosotros utilizaríamos para hacer la derivada de x y después la derivada de y. Ahora, si fuera al revés, ¿qué pasaría si yo tuviera la derivada de y a eso le saco la derivada de x? ¿Cómo nos quedaría la expresión? Aquí sería yx, pero ¿cómo nos quedarían entonces en este caso? 2, 1. De z sería 3, cuando ya estamos trabajando 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces aquí ¿cómo nos quedaría la derivada de? ¿Cómo sería? La derivada de x. Y aquí ¿cómo nos quedaría? La segunda derivada de la función de x de y. O también la segunda derivada de z de x de y. Y por último, cuando yo tengo la derivada de y le quiero sacar la derivada de y, ¿cómo nos quedaría esto? Bueno, aquí hacemos y. ¿Cómo nos quedaría esto? 2, 2. Aquí sería la derivada de y aquí la derivada de la función de y esto sería la segunda derivada de la función respecto a y al cuadrado, y ahí tenemos esta expresión. ¿Vamos? Bueno, ahora hagamos un ejemplo de esto, que esto es solamente la representación simbólica. Vamos a ver cómo podemos trabajar esta expresión, pero le voy a dar chance para que copien, para que lo tengan a la... Las derivadas vamos a utilizar fx, y es igual a x al cubo más x al cuadrado y al cubo menos 2y al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar, primero vamos a hacer la derivada de x y después vamos a encontrar la derivada de y. Hagamos primero la de x. ¿Cuál sería la derivada parcial de x en esta expresión? Sería 3x al cuadrado. Acá. 2x y al cubo. Porque es que no estamos haciendo parcial. No estamos haciendo implícita, perdón. Aquí, ¿cómo nos quedaría? 2y, 0, sería 0. Porque aquí esto sería una constante, ¿verdad? Ahora la derivada de y, ¿cómo nos quedaría? 3y al x al cuadrado y al cuadrado. ¿Y acá? 4y. Ahora miremos, pues. ¿Qué pasaría si me dijeran encuentre la derivada de x? ¿Cómo sería? Vamos a derivar respecto de x lo que nos quedó acá. A ver, ¿cómo nos quedaría esta expresión? 6x, nada más. Y ahora hagamos acá y vamos a encontrar, hagamos xy. ¿Cómo nos quedaría esto? De la derivada de x, vamos a hacer la derivada de y. A ver, ¿cómo nos quedaría esta situación? 6, no, este sería 0. ¿Y cómo nos quedaría este?
6xy al cuadrado. ¿Vamos? Y ahora si nos dijeran al revés, la derivada de y respecto de x. O sea, aquí vamos a hacer la derivada de x de 3x al cuadrado y al cuadrado menos 4y. A ver, ¿cómo nos quedaría esto? Recuerden que aquí es sobre x. 6xy al cuadrado. Y aquí 0. ¿Sí? Y si nos dijeran la derivada de y respecto de y, vamos a hacerlo. ¿Cómo nos quedaría? Seis menos 4. Vamos. ¿Dudas? ¿No? Bueno, copien pues, chicos. Bueno, ahorita no lo tengo en la mente. La primera sí le podría decir. La primera queda 3 por coseno 3x más y z. ¿Sí? Sí. Vamos a ver pues. La derivada de seno, ¿cuál es? Coseno de 3x más yz. Ahora la derivada de esto, 3. Entonces ahí ya tenemos la primera derivada. Ahora, respecto de x nuevamente, la derivada de coseno, ¿cuál sería? Menos seno. 3x más yz. ¿Y la derivada de lo que tenemos adentro? 3 por 3, 9. Ahora vamos a derivar lo que tenemos, pero respecto de y. Entonces aquí va a ser la derivada de seno. ¿Cuál sería? Coseno. Le colocamos el signo. Ahora, ¿cuál sería la derivada de esto, pero respecto de y? ¿Cuál sería? Z por 9. Ahí estamos. Ahora, noten lo siguiente, porque en lo siguiente sí tenemos que utilizar producto, porque aquí ya tenemos una variable. Miren, porque vamos a derivar ahora respecto de y, entonces hay que utilizar producto. ¿Cuál sería la derivada del primero? Respecto de z. Por el segundo, sin derivar, ¿verdad? Ahora, más la derivada del segundo, que sería, ¿cuánto sería la derivada de coseno? Es seno de 3x más yz, y la derivada de esto respecto de z, ¿cuánto? ¿Seguros? Es que aquí teníamos, permítame. La derivada de lo que tenemos adentro, dijimos, ¿cuánto dijo? Y. Y como teníamos en el primero, ¿qué teníamos en el primero? 9z. Ah, sí, tienen razón que este sería positivo porque teníamos negativo y el negativo sería el positivo. Este sería el resultado que nosotros tendríamos en esta expresión. Solo vamos a borrar que se me fue de más este paréntesis. Ahí está bien. Muy bien. Ahora vamos a escribir acerca del teorema de Claudiut. Sí, diga. ¿En dónde? Aquí. Ah, pero como teníamos un negativo acá. No, porque es que lo que pasa que la ahorita derivamos el segundo. El segundo derivado es menos seno de 3xy. Y la derivada de lo que tenemos adentro es 3y. Multiplicado por menos 9z, nos va a quedar más 9zy. ¿Estamos claros o todavía no? Sí. Va, miremos pues. Hay un teorema que se llama el teorema de Claudiut. Es un francés. Sí.
el teorema de Clairaut, que nos dice que si nosotros tenemos la expresión de la derivada de xy de a, b, que va a ser equivalente a la derivada de yx siempre que tengamos estos dos valores. O sea, en este caso, si las dos expresiones son continuas, se va a representar de esta manera. ¿Estamos? Eso es lo que nos dice siempre que sean continuas, ¿verdad? Vamos a poner aquí que sean continuas. Muy bien, entonces ahora sí, y vamos a colocar uno para que hagan ustedes, siempre utilizando todas estas situaciones. Vamos a ver, uno que tenga más complejo. Vamos a ver. Bueno, esta va a quedar una representación. Miren pues, vamos a ponerle reto a esta. El que la haga tiene 25% del parcial. El primero que la haga. O sea que si es 25% del parcial, no piensen que va a ser sencillo. Oye. Va, démosle pues. Vamos a ver otra expresión un poco más compleja. Miren, prácticamente con esto estamos terminando el capítulo, el subcapítulo de derivadas. Solo nos hace falta a ver algunas de aplicación, pero con esto ya estaríamos avanzando, ya podríamos. Por eso es de que no quiero avanzar un poco más, porque si no viene más contenido todavía en el examen, ¿verdad? Por eso, pero miremos en este caso. Quiero que analicemos esta función y saquemos las derivadas parciales. Tenemos la función x, y, z es igual a e a la x por y logaritmo natural de z. Entonces lo que vamos a sacar es la derivada de x, la derivada de y la derivada de z. Vamos a ver, ¿cuál sería la derivada de x? Aquí hay un producto. La derivada del primero. Recuerden que aquí vamos a tener que hacer nuevamente cadena. Sería xy por y multiplicado por el segundo sin derivar, que sería el logaritmo de z. Recuerden que aquí podemos, como es un producto, la derivada del segundo, como estamos derivando respecto de x, ¿cómo nos quedaría? 0 por el primero sin derivar, nos da lo mismo. ¿Estamos? Ahora miremos la derivada de y. ¿Cómo nos quedaría la derivada de y? La derivada del primero, x, por el segundo sin derivar. Y la derivada del segundo, que sería 0, por el primero sin derivar nos quedaría 0. O sea, por eso lo dejamos hasta aquí. Ahora miremos la de z. Aquí la derivada del primero, ¿cómo sería la derivada del primero? 0. Por el segundo sin derivar, que nos quedaría el logaritmo de z. 0. O sea, al multiplicarlo nos queda 0. Más la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de z? ¿Cómo?
La derivada de z es 1. No. 1 partido z por la multiplicación del primero, ¿verdad? Sí, perdón. Aquí estoy haciéndolo al revés. Ya habíamos hecho el primero, ¿verdad? Por el segundo, por el primero sin derivar, que nos quedaría EXY. O sea que esto nos quedaría que es EXY partido Z. Esta sería la derivada de estas expresiones. ¿Estamos? Es que la derivada del primero es 0. Por el segundo sin derivar, 0. La derivada del segundo es esto. Por el primero sin derivar, es esto. ¿Ya? Va. Te molestas. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a tomar la primera, la base, para que ustedes vayan viendo y vamos a ver cómo van a ir quedando las demás derivadas. Solo que está un poquito lento esto. Claro, claro. Solo lo voy a poner aquí para que lo miremos. Vamos a hacer voy a colocar la función original y después vamos a ver cómo quedan las derivadas en X, Y y Z para ver cómo queda la expresión. Entonces vamos a colocar fx, y, z es igual eula, sería vamos a ver, eula a la xy, ¿verdad? Por logaritmo natural de z. Vamos a ver que no lo agarró. Sí, eso estoy viendo. Tal vez es muy avanzado para esto. Si no, intentemos con otra función. Vamos a ver. Vamos a ver. No, pues pusimos ajá. Vamos a hacer una de 2D mejor. F de X, Y. Esta es una que hicimos. Esto es igual a X al cubo más X al cuadrado, Y al cuadrado, menos 2Y al cuadrado. Esta sería la expresión original, miren. Esa es la que tendríamos originalmente. Ahora miremos, pues. ¿Cómo nos quedó la derivada de esta expresión? Solo que aquí le voy a poner G para que sepamos de qué está la derivada. G de Y es igual. Pero esa la hice yo. Bueno, la derivada de X, ¿cómo nos quedaría? 3x al cuadrado más 2xy al cuadrado. Y el último es z. Ahora miremos, esta sería la derivada. Miremos. Esta es la original y esta sería la derivada. Ahora miremos la otra, que era la derivada con respecto de y. Vamos a ponerle GH x, y es igual
a, a la... lo puedo llamar entre unos 20 minutos. Va, o permítame un momentito. ¿Cómo nos quedó el segundo, chicos? La derivada de y. Vamos a ver, vamos a poner aquí h. Ah, ajá. X, y es igual. ¿Cuál sería la derivada de con respecto de y de la expresión original? Respecto de y, recuérdense. Va a ser 2x al cuadrado y menos 4y. Va. Entonces, esta sería la derivada con respecto de y. Entonces, aquí hasta aquí ya tenemos estas son las derivadas. La morada respecto de x, la negra respecto de y esta sería la expresión original, que tendríamos la azul. ¿Ya? Ahí es donde nosotros podemos ir observando cómo es de que se van derivando en 3 dimensiones, ¿verdad? Creo que la otra no la tomó la otra función de x, y, z, porque tal vez la reconocía como 4. Ajá, exacto. Ajá, exacto. Muy bien. Bueno, chicos, vamos a... voy a terminar aquí con ustedes. Vamos a continuar la otra semana entonces. Y es que el miércoles decimos clases. Y el jueves es el parcial. Dígame. ¿Cuál? Este. Ah, va. Vamos a ver. Va, mire pues. Ya tenemos, me están pidiendo que resuelva es la segunda. Esta segunda. Va, entonces, vamos a hacer la derivada de y con la que ya tenemos de x, ¿verdad? Entonces, aquí lo mejor es hacer una separación de términos. Podríamos hacer acá y este otro. Entonces, aquí hay un producto, si ustedes observan. ¿Cuál sería la derivada? Recuerden que ahora lo estamos haciendo respecto de y. La derivada del primero es 1 por el segundo sin derivar, que quedaría xy, más la derivada del segundo. ¿Cómo nos quedaría? Xy por x. Por el primero sin derivar. Va. Entonces aquí ya tenemos la derivada del primero. Recuérdense que ahora tenemos producto con este también. ¿Cómo nos quedaría? La derivada del primero por el segundo sin derivar. Más la derivada del segundo. ¿Cuánto es respecto de y? 0. Por el primero sin derivar, que nos va a quedar 0. O sea que en este caso, esto nos quedaría así. O lo podríamos multiplicar, que quedaría lo mismo, ¿verdad? Aquí y... Va. Ahora ya hicimos esto con respecto de y. Ahora lo vamos a hacer con respecto de z. Pero no sería más sencillo. Sí, por ejemplo, aquí puede dejar expresado así o así. Cualquiera de los dos es correcto. Entonces, ahora vamos a hacer respecto de z. La derivada de este, ¿cuál sería? Esto. 0. Por el primero sin derivar nos queda 0. Más la derivada del segundo, recuerden que es el 1 partido z, por el primero sin derivar. Ahora ya multiplicamos. Así. Partido z. Ahí está.
Dígame.